Buenos días, o buenas tardes más bien. Am, Lucas, te voy a cortar el sonido, lo siento. Ahí. Bueno, antes del 18, primero espero que lo hayan disfrutado, que pudieron cambiar un poco de aire de esos últimos tiempos. Entonces, antes del 18 habíamos visto este capítulo sobre programación dinámica. Entonces, ¿se acuerdan? Vimos distintas herramientas que nos permite básicamente un poco resolver o caracterizar modelos que involucran ecuaciones de Bellman, ¿no? Este tipo de modelación. A partir de ahora van a venir una serie de capítulos que van a ser un poco más económicos, diría. Entonces, lo que hemos visto el capítulo anterior eran más bien herramientas, si quieren. Entonces, hoy deberíamos empezar, vamos a empezar con un capítulo sobre consumo, después veremos inversión, después mercado financiero, etcétera, etcétera. Entonces, varios capítulos en los cuales manipularemos esas ecuaciones de Bellman. Entonces, a esta altura, deberían saber lo que es una ecuación de Bellman, lo que es una policy function, una value function, lo que es una ecuación de Euler, cómo obtenerla, cómo interpretarla. Deben saber lo que es el algoritmo de iteración sobre la función de valor, cómo implementarlo, en particular cómo implementarlo en MATLAB. Deben saber por qué este converge, cuáles son los teoremas, por qué cualquier semilla inicial permite llegar al punto fijo, etcétera, etcétera. Todos esos temas los hemos visto antes de las vacaciones. ¿Okay? Y de hecho, creo que le subimos justo antes de las vacaciones el enunciado de la tarea 2, donde tienen que implementar en MATLAB este último algoritmo que les mencioné. Ok, entonces hoy vamos a ver un capítulo sobre consumo. Y en realidad ya hemos empezado este capítulo en cierta medida porque antes de ver programación dinámica ya habíamos visto varios conceptos relacionados con consumo. Déjame compartir pantalla como para recordar un poco lo que habíamos visto. Ok. Ok, recordemos algunos conceptos. Entonces, voy a considerar tres conjuntos de conceptos. Uno era suavizamiento del consumo. Dije que escribía en inglés. Perdón. Entonces, en inglés es consumption smoothing. La segunda caja de conceptos es aversión al riesgo. Entonces, risk aversion en inglés. Y la tercera caja lo voy a llamar ahorro precautorio. Es en inglés precautionary savings. Repasemos un poco todo esto. ¿Quién me puede ayudar para recordar lo que era el suavizamiento del consumo? Que si gano diferente en diferentes periodos, o sea, si tengo diferente ingreso en diferentes periodos, voy a tratar de ahorrar en uno para consumir más o menos lo mismo en los dos periodos. Exactamente. Muy bien, Lucas. Y habíamos tenido una manera de medir cuánto suavizaban el consumo los agentes. ¿Se acuerdan que calculábamos para tener un indicador de cuánto suavizan el consumo los agentes? Sí, la elasticidad intertemporal de sustitución del consumo. Excelente, gracias Ricardo. Entonces, en inglés sería elasticity of intertemporal
Intertemporal substitution. Substitution. Muy bien. Ya de esto, ¿y qué supuesto matemático generaba suavizamiento del consumo? ¿Se acuerdan? El supuesto que necesitábamos para tener suavizamiento del consumo en el modelo. La segunda derivada es negativa. Excelente. Gracias. Función de utilidad cóncava. Ok, ahora aversión al riesgo. ¿Cuál es la idea detrás de la aversión al riesgo? ¿Alguien se acuerda? En este caso, lo que hablamos es de tener un estado bueno y un estado malo, y el agente siempre va a buscar mantener niveles de consumo similares en ambos estados de la naturaleza. Por esa razón, genera ahorro precautorio para cuando le toque el estado malo. A ver, dijiste muchas cosas. El ahorro precautorio no tiene que ver con esto. ¿Okay? Ya. Busca transferir consumo de un estado al otro. Sí. Entonces, esto era más bien una consecuencia. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Esto era una consecuencia de la aversión al riesgo. Y básicamente sí, como que busca tener un seguro. Ahora, ¿por qué pasaba esto? ¿Cuál era, antes de llegar a esto, cómo podíamos definir aversión al riesgo? Todo lo que dijiste, Manuel, era correcto, ¿no? Que efectivamente, cuando hay aversión al riesgo, esto implica que el agente va a intentar consumir algo parecido en todos los estados de la naturaleza. Pero Cuando la gente prefiere un pago seguro a un pago mayor con una probabilidad, con un cierto nivel de riesgo. Exactamente. Entonces, no sé si mayor, pero digamos, entre dos pagos que dan el mismo retorno en promedio, prefiere el pago con menos riesgo, es decir, con menos volatilidad, ¿no? O menos varianza, ¿no? Efectivamente. ¿Y esto cómo los mediamos? El coeficiente, estoy dando la respuesta. Con el coeficiente de aversión al riesgo absoluto y relativo. Exactamente, muy bien, Manuel. De los coeficientes de Arrow y Pratt, que son los coeficientes de aversión al riesgo. Muy bien. Lo escribo Arrow Pratt como para escribir unas palabras, pero lo que dijiste está bien. Bueno, y tercera categoría, ¿qué es el ahorro precautorio? Lo que mencionaba antes, que puede ser en cualquiera de los dos sentidos. Uno en suavizamiento de consumo o bueno, en realidad podemos tener ahorro precautorio por suavizamiento de consumo. Los agentes buscan mantener niveles de consumo similares en el tiempo. Por esa razón generan un porcentaje de ahorro precautorio si es que visualizan que en el futuro su ingreso va a ser menor. Igual, si nos vamos en temas de estados de la naturaleza, entre un estado bueno y un estado malo, el agente busca generar un ahorro precautorio para el momento en el que le toque un estado malo. No sé si me... Sí. Entonces, otra vez, todo esto son consecuencias, como tú dices, del ahorro precautorio, pero si tuviese que definirlo de manera muy simple en una frase, ¿cómo lo harían? Transferencia de consumo de un periodo a otro. Pues la definición que a mí me gusta es el ahorro generado por el riesgo relacionado a los ingresos futuros. Entonces, si el agente anticipa mayor riesgo futuro, hoy ahorra más. ¿Ok? Y esto es distinto un poco al punto 2, porque el punto 2 lo veíamos en un mundo estático. El punto 3 es un poco más específico, pero es dinámico. Es frente a riesgo futuro, cómo este riesgo futuro genera más ahorro hoy. ¿Okay? Hay dos maneras de generar ahorro precautorio. A ustedes les mencioné solo una, que vamos a repasar. En particular, con mercados perfectos. ¿Cómo podríamos generar ahorro precautorio? Con prudencia. Exactamente. Una derivada positiva, si no me equivoco. Repite, te escuché mal.
La tercera derivada positiva. Exactamente. La prudencia era el caso en que la función de utilidad tiene una tercera derivada positiva. Sí. Y vimos que cuando hay prudencia con mercados perfectos, uno puede generar ahorro precautorio. Es decir, que si subo el riesgo futuro en el ingreso, esto hace que la gente ex ante vaya a ahorrar más. Y hay una segunda razón que ocurre con mercados financieros imperfectos que no voy a nombrar ahora, porque no la hemos visto aún, creo, pero que debería mencionar hoy. ¿Okay? Entonces, todos esos conceptos, en cierta medida, siguen siendo válidos para este capítulo, y vamos a referirnos de nuevo a ellos como para hablar de algunos temas de consumo. ¿Okay? Entonces, en este capítulo sobre consumo, les quiero partir hablándoles un poco de la teoría de la renta permanente. En inglés. Que no hemos visto, pero que seguramente vieron en cursos de pregrado. ¿Alguien se acuerda de lo que era la teoría de la renta permanente? Eh, es la que señala que el ingreso transitorio se incrementa ahorro y el único que me puede afectar el patrón de consumo es una variación permanente. Sí, exactamente. O sea, la teoría de la renta permanente descompone el ingreso entre su parte permanente y su parte transitoria, que la voy a llamar contado, ¿no? Entonces, considerando un momento T, el ingreso de la gente tiene dos componentes, una parte permanente y una parte transitoria. ¿Sí? La idea es la siguiente. Ustedes ya entendieron suavizamiento del consumo. ¿Okay? Es el hecho de que la gente quiera mantener un nivel de consumo parecido entre todos sus periodos, ¿no? Ahora, si tuviese que, supongamos que soy el agente, miro el tiempo, entonces pongo tiempo acá, miro la trayectoria de ingreso, ¿ya? Y supongamos que quiero suavizar perfectamente mi consumo. ¿Okay? Anticipo perfectamente esta trayectoria y quiero suavizar perfectamente mi consumo. Es decir, que tener el mismo nivel de consumo cada periodo. ¿Okay? ¿En qué nivel lo voy a fijar si soy el agente? La ¿En gente el como que... promedio? El ¿En el promedio. promedio? Efectivamente es una... Uno puede decir, supongamos que el promedio está acá. Entonces acá sería income. Quiero suavizar el consumo. Entonces voy a poner mi nivel de consumo en el promedio. ¿Sí? Y como bien dijimos, antes creo que fue Lucas, ¿no? En los momentos en los cuales cobro menos que lo que quiero consumir, me voy a endeudar, de manera que cuando cobre más, voy a repagar deuda. Entonces, es cierto que en estos momentos de acá voy a consumir menos, pero estoy dispuesto a consumir menos porque sé que voy a consumir más acá y esto me gusta porque suavizo el consumo. ¿Ok? Entonces, la teoría de la renta permanente, esta línea violeta, la llamaría el ingreso permanente.
Y este ingreso permanente, cuando va a elegir su consumo, el consumo le va a igualar a este ingreso permanente. ¿Okay? Esas eran ideas que venían de Friedman. Y básicamente lo que decía Friedman era que el ingreso permanente, este de acá, va a afectar el consumo, pero el ingreso transitorio, este de acá, no va a afectar el consumo. De la misma manera, cuando hablaba del ahorro, decía, el ingreso transitorio afecta al ahorro, pero el ingreso permanente no afecta al ahorro. ¿Okay? Y efectivamente, bueno, es eso, es así de simple. Son consecuencias naturales del suavizamiento del consumo. ¿No? Si quiero mantener un nivel de consumo constante en el tiempo, bueno, pues lo voy a fijar más o menos en el promedio. Ahora, no va a ser exactamente el promedio, porque el ingreso permanente es un poco más sofisticado porque hay que tomar en cuenta que puede haber intereses. Entonces, la gente puede acumular intereses. Este sería como el promedio en valor presente de todos los ingresos futuros. Y otro tema es que la gente puede ser impaciente. ¿Okay? Entonces, con un beta que es estrictamente menor que 1, si fuese el caso, el agente no mantendría un nivel de consumo plano en el tiempo, sino que para una tasa de interés nula, por ejemplo, sería un perfil de consumo decreciente. Prefiero consumir más al principio y menos al final. ¿Okay? Pero efectivamente, si tuviésemos una tasa de interés nula y un factor de descuento igual a 1, ahí nuestro ingreso permanente sería exactamente igual al promedio de los ingresos. Si no, es como algo que se va a parecer al promedio, pero va a ser también función de la tasa de interés y del beta. ¿Ok? Ok, entonces dos propiedades que voy a mencionar acá, que ya hemos dicho, pero está bueno escribirlas para que las tengan en mente. El ingreso permanente, permanent income. Entonces, influye sobre el consumo. Pero no influye el ahorro. Y el ingreso transitorio no influye sobre el consumo. Ahí. Entonces, pero sí influye sobre el ahorro. ¿Ok? Bueno, a grandes rasgos, esta es la teoría de la renta permanente que me imagino todos vieron en pregrado. No sé si es el caso de todos. ¿Me confirman a alguien que no vio la teoría de la renta permanente en pregrado? Déjenme Yo abrir. no, profe. Reinaldo. Reinaldo, tú no lo viste. Tú eres el chico que estudió ingeniería, ¿cierto? Así es. Pero bueno, ahora sabes lo que es. No veo mi mouse. Es así de Pero simple. me llama la atención por qué el ingreso permanente es como el promedio y no es el mínimo. O sea, del consumo permanente, perdón. ¿Por qué Repite, no te consumimos, entendí. Vuelvo por qué, acá. por qué consumimos el promedio, la línea morada, y no consumimos el mínimo? Porque con el mínimo igual se asegura un Como flujo de consumo, ahí se me fue la palabra, si eres, constante. sí. Ok. Tú dices, o sea, supongamos que este es el mínimo acá. Tú dices que la gente puede consumir este patrón de acá, ¿no? Este nivel. Sí. ¿Ok?
La razón se debe a la restricción, bueno, se debe a dos cosas. Hay dos cosas que influyen dónde se ubica este nivel. Una primera cosa es que igual a la gente quiere maximizar utilidad, ¿no? Entonces, lo que le importa al final del día, que elige su ahorro y su consumo cada periodo, de manera a maximizar la suma descontada de su utilidad. Y típicamente la utilidad es creciente en el consumo. ¿Ok? Entonces, cuando él, por la concavidad de función de utilidad, le gustaría consumir un nivel más o menos constante, pero cuanto mayor es el nivel, mejor. ¿Ok? Ahora, el nivel de consumo no lo puede fijar en el infinito, porque tiene que financiarlo. Entonces, tiene que maximizar esto sujeto a una restricción presupuestaria. ¿Ok? Y la restricción presupuestaria puedes decir, por ejemplo, bueno, él parte con unos activos en el periodo 0, ¿no? Y los activos del periodo siguiente son los activos de antes multiplicado por 1 más la tasa de interés, más un sueldo, que estoy llamando W como salario, menos un consumo. ¿Ok? Y entonces tú, si calculas el valor presente de estos ingresos, supongamos que esto es, ¿qué obtendrías? Voy a hacerlo con la tasa de interés constante, como para simplificar. Obtendrías me paso los cálculos, pero deberías obtener que el valor presente del consumo debe ser igual al valor presente, o quizás es que lo voy a hacer con la desigualdad. El consumo es menor o igual que el valor presente de los ingresos. ¿Ok? Entonces tú puedes resolver este problema y deberías llegar, para el caso en que beta es igual a 1 y que la tasa de interés es 0, deberías llegar a que el consumo en cada periodo, ¿a qué va a ser igual? Si déjame hacerlo quizá en tiempo finito. Supongamos que es tiempo finito, T mayúscula periodos. Tu nivel de consumo va a ser nada más que vas a sumar todos tus ingresos y los vas a dividir por T más 1, donde este T más 1 es la cantidad de periodos que está en esta sumatoria de acá. Entonces, y esto sería tu ingreso permanente. Okay, esto es como un modelo simple que he resuelto en 2 segundos, pero para volver a tu pregunta, él quiere fijar este nivel violeta lo más alto que pueda, pero sujeto a cierta restricción presupuestaria. Y si la restricción presupuestaria tiene una pinta así, el mayor nivel de consumo que podrá alcanzar va a ser como el promedio de los ingresos. ¿Ok? Entonces, si consume, yo qué sé, si son 2 periodos, invento. Hoy gana 50, mañana gana 100. Pues si t igual a 1 y t igual a 2 periodos, el ingreso acá es 50, el ingreso acá es 100. ¿Qué va a hacer el periodo 1? Bueno, va a fijar un consumo en 75, lo cual significa que se va a endeudar 25, de manera a poder financiar este 75. Y mañana va a seguir consumiendo 75, pero esto implica que también va a tener que repagar parte de su deuda. No sé si te clarifique las cosas, Reinaldo. Sí, me quedó clarísimo, pero en la vida, como en la vida real, pasa esto, como que la Eso va a ser gente...
mi próxima pregunta. Entonces, esto es teoría, ¿no? Entonces, si planteo el problema, resuelvo la cuestión, obtengo los niveles de consumo y obtengo esto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la vida real? Bueno, hay distintas... ¿qué opinan ustedes? O te hago a ti la pregunta, Reinaldo. ¿Tú crees que pasa esto en la vida real o no? O sea, depende de qué tan Depende, ¿no? fácil sea para mí endeudarme. Si, Ok, sí, primera cosa, la facilidad de llegar al mercado del crédito, ¿ya? Entonces, efectivamente, como tú decías, me imagino que es por eso que pensaste en el mínimo. El claro, a mí mínimo me es daría como, lata ir si al consumo el banco mínimo, no necesito endeudarme. Si consumo el mínimo, con todo lo que tengo, esto lo voy a poder obtener, ¿no? Bien. Efectivamente, hay gente que dice, bueno, mientras cobro poco, voy a consumir poco, y cuando cobre más, por ejemplo acá, podré consumir más. En cierta medida, no tener acceso al mercado financiero debería ir en contra del suavizamiento del consumo. Y muchas veces, cuánto uno puede endeudarse, la capacidad del endeudamiento, debería influenciar sobre el suavizamiento del consumo. Totalmente de acuerdo. Y voy a volver hacia este punto en un rato, Reinaldo. ¿Qué más, vale. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Si uno tuviese que comparar esto con la vida real. Que hay incertidumbre. La Entonces, incertidumbre también, por supuesto. ¿Sí? Y veremos que la incertidumbre puede hacer que al final un perfil de consumo que pensábamos que iba a ser plano puede resultar creciente en el tiempo. Otra cosa, volvemos un poco a esa historia de ingreso permanente y ingreso transitorio. Pensando en incertidumbre, claro, es ingreso transitorio y permanente, todo no anticipado, ¿no? Supongamos que ustedes ganan la lotería un montón de plata. ¿Qué predice la teoría? Si ganan un montón de plata, esto va a ser ingreso transitorio, ¿cierto? Porque lo ganan una vez en su vida, pero las demás veces no lo van a tener típicamente. No es que uno gane la lotería todos los días. Si uno gana la lotería todos los días, ya sería ingreso permanente. Pero ganar una vez la lotería es principalmente ingreso transitorio. Puede haber una parte permanente porque si uno gana un montón, en cierta medida, con los intereses que uno puede generar al mercado financiero, puede generar una parte permanente. Pero la mayor parte de ello debería ser una parte transitoria. Ahora, ¿qué hace la mayor parte de la gente? Si gana la lotería, lo primero que hace es gastar una gran parte de lo que ganó, ¿no? La típica cosa, si gano la lotería me voy a comprar, invento, un barco. Gente que tiene así como sueños, ¿no? O me voy a hacer un viaje por el mundo. O simplemente van a organizar una super fiesta, se van a comprar una vaca si quieren, y la pobre vaca la van a usar para un asado, ¿ya? Entonces, es decir que hay ingresos que son transitorios que seguramente afectan los patrones de consumo, ¿no? Que eso ocurre en la vida real. Entonces, aunque el modelo nos dice que la gente que gana la lotería lo que debería hacer es ahorrarlo y de manera metódica, ¿no? Se dice, usar esos ahorros a futuro para financiar su consumo futuro, ¿no? En la realidad no es así. Entonces, puede que se ahorre un poquito, pero hay gente que suele gastar una gran parte de esos ingresos en un corto plazo. ¿Okay? Todas esas ideas... profesor, Sí, por favor. Lucas, es ¿habla? que, sí, en ese caso, por ejemplo, si gano la lotería y me compro una casa, como que la casa, claro, gasto la plata hoy día, pero entre comillas, igual la estoy consumiendo todos los periodos, Sí, ¿o estoy de no? acuerdo contigo. Sí, sí. Y incluso una casa puedes decir al final es ahorro, ¿no? Porque la puedes revender de acá a 20 años. Así que estoy de acuerdo contigo. El ejemplo de la casa estaría bastante alineado con la teoría de la renta permanente. ¿Ok? Pero si tengo un ejemplo cultural, ¿no? Creo que era en Kazajstán. ¿Kazajstán era? Kazajstán la gente ahorra toda su vida
y está dispuesta a consumir poco y favorecer los ahorros para que el día que se case monten la fiesta la más grande que sea, una fiesta de una semana. Me imagino que es para mostrarle a la pareja que tienen plata, pero está metido en la cultura, ¿no? Como que todo lo que han ahorrado la vida lo van a gastar en una fiesta. ¿Okay? Esto claramente, este gasto no es un activo, ¿no? Entonces no es algo que uno está ahorrando y es un consumo inmediato. ¿Sí? Pero bueno, Lucas, estoy de acuerdo contigo. Por supuesto, hay ejemplos que son perfectamente consistentes. Y el de la casa es un buen ejemplo en el sentido de que, dado que estamos comprando un activo, en realidad uno lo podría ver como una forma de ahorro. Y entonces sería consistente con la teoría de la renta permanente. No sé, ¿me están escuchando? Porque en algún momento se ha cortado la voz de Lucas. No sé si es que fue... Sí, sí, se escucha. Sí, sí, sí. Me quedó claro, gracias. Tenía miedo de que haya sido mi internet. Ok. Bueno, esas dudas que uno puede tener, por supuesto, los economistas la tenían clara. Entonces son teorías ya viejas, ¿no? de hace como más de 50 años atrás, ¿no? O quizá más de 50, sí puede ser, ¿no? Y entonces, igual es una teoría que hoy día sirve como de estructura base para pensar el consumo. ¿No? Es una gran ventaja que tiene la teoría de la renta permanente, es que permite generar poca volatilidad en el consumo. Como la gente suaviza el consumo, no se va a mover mucho en el tiempo el consumo, no tanto como otros activos como la inversión, por ejemplo. ¿Okay? Y efectivamente, cuando uno mira datos, se da cuenta que los datos de consumo suelen ser mucho más estables que los datos de inversión o de producción, etc. Entonces, esto es como una característica que les gusta a los economistas. ¿Ya? Pero, por supuesto, esta teoría ha sido criticada desde sus primeros momentos y una gran crítica era lo que mencionaba Reinaldo, lo que tenía que ver con el hecho de que los mercados financieros no son perfectos. ¿Okay? Y entonces les voy a mostrar acá 3 puntos empíricos que no puede replicar la teoría de la renta permanente y se ha argumentado que en un modelo con fricciones financieras estos hechos se podrían reproducir. ¿Okay? La primera crítica que se conoce, a ver, en inglés se le llama excess sensitivity. Sería exceso de sensibilidad. Entonces, ¿qué es la crítica de excess sensitivity? ¿Okay? Consideremos cambios en el ingreso que se pueden anticipar perfectamente. Entonces, voy a hablar de anticipated income changes. ¿Okay? Entonces, supongamos que hay cambios en el ingreso que uno pueda anticipar. Entonces, la idea es olvidarse un poco de la incertidumbre. ¿Okay? Lo que predice la teoría de la renta permanente, ¿okay?, es que el consumo no debería cambiar con los cambios anticipados en el ingreso. ¿Okay? Lo voy a poner acá. Permanent Income Theory. Predice que los cambios en el consumo
no dependen de cambios anticipados en el ingreso. Ok, entonces déjenme hacerles un gráfico como para fijar ideas. Supongamos que acá está el tiempo. Típicamente el ingreso, el ingreso suele subir, a ver, me fui muy para arriba, en el tiempo, ¿eh? Entonces, digamos, acá es gente que tiene 20, 30 años, y acá hay gente que tiene 40, 50. Típicamente a los 40, 50 años, uno cobra más que a los 20, 30. Un poco eso es la idea. La teoría de la renta permanente predice que el consumo no debería cambiar. Entonces, no debería haber cambios en el consumo. Incluso si hay cambios anticipados en el ingreso. Entonces, la idea es lo que decíamos. En este periodo acá, me endeudo y de manera poder consumir más de lo que cobro. Y acá vuelvo a pagar la deuda. ¿Okay? Y esto me permite tener un perfil de consumo plano. ¿Okay? Eso según la teoría. Ahora, cuando uno va a ver los datos, desafortunadamente, sí hay una correlación entre los cambios anticipados en el ingreso y los cambios en el consumo. Lo voy a poner acá en verde, consumption, data. ¿Ok? La teoría predice no correlación, no correlation, pero los datos muestra correlación. ¿Ok? Esto se conoce como la crítica de exceso de sensibilidad, ¿eh? Tal como lo escribí acá, en inglés excess sensitivity. Es decir, que cuando uno va a los datos, ve que los cambios en el consumo son demasiado sensibles a los cambios en el ingreso. ¿Ok? Y es un poco lo que decía Reinado al principio. Es que, bueno, cuando me quiero endeudar, típicamente no lo puedo hacer, ¿eh? No me presta plata el banco. Y entonces voy a tener que consumir menos que lo que habría podido consumir si me hubiese podido endeudar. ¿Ya? Y después cuando gano más, como, bueno, no me endeudé, voy a poder consumir más. Y naturalmente uno va a tener una correlación entre cambios en el ingreso y cambios en el consumo. ¿Okay? Entonces, y esta crítica, como bien les acabo de decir, se puede resolver, ¿no? Se puede mejorar introduciendo mercados imperfectos. Entonces, critique can be solved by considering imperfect financial markets. ¿Ok? Ahora, Profesor, bueno, sí, por favor, Lucas, te escucho. no, Gonzalo, Gonzalo. que puede ser que incluso con mercados financieros perfectos haya una tendencia de crecimiento de consumo. Me refiero a que si, por ejemplo, o sea, lo había notado acá, que si la solución o sea, si uno ve la solución de Euler, a veces puede quedar que CT es igual a 1 más R beta por CT más 1, y Espérate, eso como espérate. por cada par de CT periodos, igual a igual a 1 más R
Por beta, 7 menos Por 1. beta, 7 más 1. O quizá era más Con 1. slog. Sí, con slog es así, ¿no? Em, Tú dices si, por ejemplo, beta es menor que 1 sobre 1 más R, ¿es eso? No, claro, es mayor. o Mayor. sea, sí, Si es el caso, uno tendría un perfil de consumo que es creciente, ¿no? claro, entonces también se podría ver ese como hecho estilizado sin recurrir a mercados financieros imperfectos, Sí, ¿o no? sí. ¿Y por qué Friedman suponía Ahora, que... espérate, sí, sí, en equipo parcial. ¿Ok? Ahora, si tú, en realidad lo que vas a hacer en macro, típicamente, es endogenizar esta tasa de interés de acá. Esta tasa de interés no es un parámetro, es algo que va a responder a la oferta y a la demanda. ¿Ok? Entonces, en realidad va a haber gente que se puede endeudar, gente que puede, que puede prestar, ¿no? Y entonces la tasa de interés se debería fijar en función de cuánta gente quiere prestar y cuánta gente quiere pedir prestado. ¿Ok? En un modelo en que todos los agentes son iguales, típicamente lo que ocurre es que esta tasa de interés va a ser tal que el beta es igual a 1 sobre 1 más R. ¿Ok? Entonces las fuerzas de mercado van a implicar que cuando se ajusta la tasa de interés, vas a pasar de un perfil de consumo así a un perfil de consumo así. ¿Ok? Ahora, obviamente esto es suponiendo que todos los agentes son iguales, etcétera, etcétera. Estoy seguro que uno puede igual mejorar, digamos, esto, ¿no? Digamos, no mejorar esto, pero uno puede, repito lo que quise decir. Endogenizando la tasa de interés, las fuerzas de mercado tienden a tener este tipo de perfil. ¿Eh? Ahora, esto es teniendo como agentes que son todos iguales. ¿Eh? Alejándote de este supuesto, estoy seguro que uno igualmente podría hacer lo que obtienes, lo que sugeriste tú, ¿no? Pero sí, es un buen comentario, Gonzalo. O sea, es que igual, o sea, me genera ruido porque el ejemplo de verlo como en el ciclo de vida de la persona, al final como lo que usted me está mostrando es como en el agregado, entonces ponerlo con el ciclo de vida como que me confunde harto. Sí, No no, sé si está se bien. entiende lo que... Para el ciclo de vida tengo, a ver, ¿por qué muestro el ciclo de vida? Porque típicamente esas críticas se han empezado a ver en el ciclo de vida, entonces lo estoy como haciendo de manera tradicional. Pero sí, simpatizo con el argumento. No, no, no te voy a decir, ahí no voy a defender a los que critican, simplemente te cuento. Ya, Ahora, hay un par de críticas más que les voy a mencionar después, que ahí típicamente va a ser difícil corregirlas, digamos, con este tipo de enfoque. Y lo otro es que no tengo la referencia acá porque no me la sé de memoria y mi libro está en mi oficina, a la cual no tengo acceso. Pero sí le echan una mirada al libro de Romer, que está en la bibliografía. Él da ejemplos de estudios que están bien buenos, que van a resaltar un poco la crítica del exceso de sensibilidad. ¿Okay? Me habría gustado acordarme del nombre del autor, pero bueno, les puedo contar lo que dice el artículo, ¿no? En un estudio miran empleados públicos. ¿Okay? Entonces, public employees. Resulta que en algunos países, esto incluye el mío, en Francia, los empleados públicos,
cuánto cobran no depende un poco de cómo les va en el empleo. ¿Ok? Y típicamente no pueden perder su empleo, excepto si me imagino habrán hecho una falta muy grave que nunca se puede perdonar. Por lo general, los empleados públicos no suelen perder su empleo y su salario está fijado en función de cuántos años llevan en el empleo. No depende de si han sido buenos empleados o malos empleados, etc. Entonces, en muchos países, el salario de estos empleados depende de lo que voy a llamar seniority. Es decir, se le anuncia cuando empieza su carrera en empleo público. Bueno, a los 5 años, cuando cumplas 5 años de empleado público, tu sueldo va a pasar de tanto a tanto. Y la gente, el empleado, puede empezar a anticipar perfectamente cuánto va a cobrar a lo largo de su vida, porque, digamos, hay como una regla de los empleados públicos que va diciendo, bueno, con tantos años de senioridad, uno cobra tanto, si con un poco más, uno cobra más, etcétera, etcétera. Entonces, si tuviese que poner en el tiempo el salario de la gente, él sabe que es así, y después de cierto tiempo va a ser así. ¿Ok? Y el momento en que ocurre este cambio acá está perfectamente anticipado. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque volviendo a la historia del ciclo de vida, bueno, uno puede decir, bueno, pero acá gran parte de esos cambios en ingreso, en realidad una gran parte son cambios no anticipados. Entonces, como son no anticipados, quizá el argumento del ciclo de vida no es tan bueno. ¿No? Pero si miran Romer, él habla del libro, hace referencia a esos estudios donde los cambios en el ingreso son efectivamente perfectamente anticipados para esos empleados públicos. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Si esto es el ingreso de la gente, bueno, la teoría nos dice el consumo voy a poner acá theory, debería ser así. Y ya adivinado qué pasa en los datos, el consumo en los datos va a ser algo así. Entonces, esto va a ser consumption data. ¿Okay? Entonces, incluso en el contexto de estudios que son un poco mejor que el ejemplo del ciclo de vida que les he dado antes, donde la gente por ley puede anticipar perfectamente cuál va a ser su ingreso, uno sigue viendo como problemas de excesos de sensibilidad en el sentido de que cuando cambia el ingreso anticipado va a cambiar el consumo. Y otra vez, uno quizá podría reproducir este tipo de patrón con mercados financieros invertidos. Profesor, Sí. es que volviendo a lo que decía Gonzalo, no puede ser que como el patrón sea creciente porque hay crecimiento. O sea, como usted mostraba que el patrón de consumo con gente igual sería como una línea recta, pero con crecimiento eso es como imposible, ¿no? Sí, bueno, tú puedes, hay maneras de controlar esto en los estudios. Tú puedes hacerlo, puedes hacer el consumo relativo al agregado, eso puedes hacer. Igualmente verás que es difícil rechazar excesos de sensibilidad. Ya, perfecto. Pero sí, con crecimiento, la misma tasa de interés se tiene que ajustar tomando en cuenta este crecimiento y se va a ajustar tal que el consumo va a ser creciente en el tiempo. Por supuesto, simpatizo con este argumento también. También tendría relación con en este caso con los empleados públicos que habla de qué tanta antigüedad tienen en el puesto, es la dificultad de acceder a crédito también con menos antigüedad en un empleo. Pues repetir eso último, lo escuché mal, perdón, Emanuel. Está como medio apagado tu micrófono.
No sé si pones la mano encima o algo así. Tú dices que con los empleados públicos, En el caso de los empleados públicos, que señala que va incrementando o que el consumo tiene una forma creciente. Tendría que ver también con la relación al acceso a los mercados financieros en los primeros años de antigüedad, porque es más difícil acceder a un crédito entre menos tiempo tengo yo de antigüedad en un puesto de trabajo. sí, 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 sí. Sí, por supuesto. Sí, es una manera natural de resolver esas críticas, o esta en particular de las que vienen también, es con mercados financieros imperfectos, por supuesto, sí. A ver, Ana, ¿cómo va a ser la clase? Estoy haciéndome el crítico ahora. Entonces, estoy diciendo, les voy a dar esa serie de críticas, les voy a decir que con mercados financieros imperfectos se pueden resolver. Y después, no sé si hoy o la próxima clase, les voy a decir que igual sin mercados financieros se pueden resolver. Ok, segundo punto. Okay, el primero es excess sensitivity. Los dos puntos siguientes van a tener que ver con lo que se llama la propensión marginal a consumir. Entonces en inglés sería marginal propensity to consume. Ok. ¿Alguien se acuerda lo que era la propensión marginal a consumir? La propensión o el porcentaje del ingreso que se consume. Entonces, del ingreso marginal, es decir, si te doy un peso más, Sí, del ingreso marginal, correcto. ¿cuánto te vas a consumir de este peso más? Exactamente. Eso es la propensión marginal a consumir. ¿Vale? Entonces, hay dos críticas relacionadas con, que se puede sumar al exceso de sensibilidad, que tienen que ver con la propensión marginal a consumir. La primera crítica es que en los modelos de consumo que se estudiaban en la época, de los que se podían resolver a mano, muchas veces la función de consumo que uno obtenía era lineal en el ingreso. Entonces, según la teoría, uno solía tener una función de ingreso lineal. Es decir, que si les pongo acá, por ejemplo, income, o si les pongo riqueza, y les pongo la cuestión solía ser lineal. ¿Ok? Ahora, en la realidad, theory. En la realidad, las funciones de consumo, si uno mira datos, no suelen ser lineal. Suelen ser cóncavas. Efectivamente, la propensión marginal a consumir, que básicamente es la derivada de esto, es la pendiente. Entonces, la teoría te dice que la propensión marginal a consumir es constante, no depende del ingreso. En los datos, suele ser más alta para la gente con pocos ingresos y más baja para la gente con altos ingresos. ¿Okay? Y esos casos teóricos, uno lo puede mostrar de manera general. De hecho, es posible que lo hagan en una ayantía, habrá que ver. Si no tienen riesgo, se ha mostrado analíticamente para esto, la función de consumo suele ser lineal. Se ha mostrado con el riesgo financiero y
una función de utilidad como el que nos gusta. Entonces, ¿se acuerdan lo que era la CRRA? Era una que tenía esta pinta. O incluso se ha mostrado para un caso un poco más realista, que es el de un riesgo del ingreso laboral aleatorio. La idea es que la gente puede perder su empleo a veces y volver a encontrar otro. Esto genera como volatilidad de los ingresos. ¿Okay? Se ha mostrado que cuando la función de utilidad es cara, cara que significa que el coeficiente de aversión al riesgo absoluto es constante. ¿No? Acá también solíamos tener una función de consumo lineal. ¿Okay? Lo que no se pudo resolver a mano era el caso en que teníamos este tipo de shocks, pero con este tipo de utilidad, que es el caso que nos gustaría más estudiar en macro, porque nos gusta la función de utilidad, porque nos parece más realista y también el tipo de shocks. Pero para cualquiera de esas tres situaciones se ha generado este tipo de función de consumo. ¿No? Y esto no me había gustado mucho porque efectivamente uno decía, bueno, la gente pobre suele tener una proporción al margen a consumir mucho más alta que la gente con más ingresos. ¿Okay? Entonces, y si tuviésemos que la historia que uno cuenta, ¿no? El pobre como que se muere de hambre si quieren y apenas uno le da plata, al tiro se lo va a comer. ¿Sí? Va a gastar la plata para poder alimentarse. Y en ese sentido va a tener una proporción marginal a consumir muy alta porque está desesperado por comer si quieren y apenas uno le da algo, lo va a gastar en consumo. ¿No? Mientras que el rico ya está satisfecho si quieren y no tiene este problema. Entonces, cada peso extra que uno le da, va a ahorrar una parte, va a consumir otra parte, pero no, la proporción marginal a consumir va a ser mucho menor que para la gente pobre. Incluso para gente como Bill Gates, quizá la proporción marginal a consumir que tiene es negativa en el sentido de que el señor crea fundaciones, ¿no? Gasta la plata en otras cosas que no son consumo, porque tiene tanta plata que no sabe muy bien qué hacer con esos ingresos. ¿No? Entonces, esto es una segunda crítica, la del el hecho de que esos modelos, por lo menos para esos tres casos que les he mencionado acá, solían generar una función de consumo lineal y esto no gustaba porque también parecía poco realista. Y con un modelo, otra vez, con fricciones financieras, uno podría generar este tipo de patrón, ¿no? Entonces, si los pobres no tienen acceso al crédito, apenas uno les relaja la restricción crediticia y les da un peso más, lo van a consumir al tiro. ¿No? Porque la idea es que les habría gustado endeudarse, pero como no se pueden endeudar, no lo hacen y no consumen más en los periodos en los cuales no tienen poca plata. Y apenas ganan plata, se pueden a consumir sus ingresos. ¿Okay? Y entonces este tipo de fricción permitiría generar un poco estas diferencias en la proporción marginal a consumir entre gente de distintos ingresos o riquezas. Okay, entonces esto sería como una segunda crítica. Y una tercera crítica es que no solo genera una proporción marginal a consumir que no depende del ingreso, sino que también típicamente cuando uno calibra esos modelos, la propensión marginal a consumir que uno genera suele ser bastante baja. Entonces, low, lo voy a llamar MPC. Entonces, MPC, ¿qué es? Es propensión marginal a consumir.
Entonces, en el modelo, uno suele obtener una proporción marginal a consumir alrededor del 5%. Si a la gente le doy un peso más, va a consumir muy poco de este peso. Y en los datos, según el grupo poblacional, uno puede variar entre 20 y 60% de propensión marginal a consumir. La gente muy pobre va a tener una propensión marginal a consumir muy alta y la gente más rica más baja. ¿Y por qué la propensión marginal a consumir es muy baja en esos modelos? Es justamente porque pueden suavizar el consumo perfectamente. Entonces, la idea es que este peso extra que uno le da, una gran parte uno lo ve como un ingreso transitorio, ¿ya? Y en lugar de consumirlo, simplemente lo va a ahorrar, ¿ya? De manera a poder mantener un perfil de consumo relativamente plano en el tiempo, ¿ya? Y el hecho de que sea muy plano en el tiempo hace que el consumo va a ser bastante insensible a las fluctuaciones de ingreso, si es que una gran parte de esas fluctuaciones son transitorias, por supuesto. Ok, entonces, 3 críticas que tienen que ver con la teoría de la renta permanente, las repito. La primera es que suele haber exceso de sensibilidad. ¿Qué significa esto? Que la teoría predice que cuando cambia el ingreso anticipado, no debería cambiar el consumo, pero en los datos vemos que cambia. Segunda crítica, se había visto en muchas versiones del modelo, esas 3 de acá, que la función de consumo que uno obtenía era lineal, es decir, que la propensión marginal a consumir no dependía del ingreso. Sin embargo, en los datos, la propensión marginal a consumir suele caer con el ingreso. Y tercera crítica, la propensión marginal a consumir que se genera con los modelos que tienen de inspiración de teoría de la renta permanente, suelen tener una propensión marginal a consumir mucho más baja de lo que uno, en promedio, digamos, de lo que uno obtendría en los datos en promedio. ¿Okay? Entonces, otra vez, con fricciones financieras, uno potencialmente puede corregir esas 3 críticas. Ok. Esto para mí va a ser todo para hoy. Les he presentado esas 3 críticas de la teoría de la renta permanente. Y entonces, acabo esta clase como en plan pesimista, si quieren. ¿Qué voy a hacer en la próxima clase? Voy a hacer revivir un poco la teoría de la renta permanente. Y en particular les voy a mostrar que, bueno, no sé si mostrar, les voy a ilustrar que con un enfoque en que tenemos shocks de ingreso al ingreso laboral y que tenemos una función de utilidad como la que nos gusta, con esas características, aunque tengamos mercados perfectos, podemos responder a esas 3 críticas de la teoría de la renta permanente. Repito, excess sensitivity y las 2 críticas que tienen que ver con la propensión marginal a consumir. ¿Okay? Obviamente, para poder responder a esas críticas, uno tendrá que usar el computador. Pero uno se va a dar cuenta que una vez que uno implementa el algoritmo y obtiene la función de consumo, esta función de consumo va a ser difícil de criticar según esos 3 puntos que les he mencionado en la clase. Y antes veremos un modelo que se conoce como el modelo de buffer stock. Entonces, stock, ¿saben lo que es? Es como en castellano. Buffer es un amortiguador, creo que se dice en castellano, ¿no? Entonces, veremos que el agente en el modelo va a usar sus ahorros como para amortiguar los shocks
los shocks y este tipo de comportamiento va a generar funciones de consumo que van a ser más consistentes con la realidad. Ok, lo voy a dejar acá entonces. Uy, no veo mi mouse. No sé cómo. No sé cómo parar todo esto. Bueno, lo voy a dejar acá. Voy a parar la grabación de manera bruta. Espero que siguen acá, ¿cierto? Profe, Sí. una última pregunta. Sí, por favor. ¿Esto entra para la prueba? No, digamos que no. O sea, entra hasta la clase antes del 18. Exactamente. Ya, perfecto. Gracias. Ahora, una cosa que sí... Voy a poner un pero. Es bastante probable ¿cómo lo pongo? Esto no entra, pero recuerda, como lo digo sin... ¿Por qué lo digo? Entonces, todavía no sé lo que va a caer en la prueba, ¿ok? Pero es común de analizar modelos de consumo usando la condición de transversalidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque puede caer condición de transversalidad y seguramente si cae, es probable que caiga en el contexto de un modelo de consumo, ¿ok? Les quiero decir que la materia económica que estoy mostrando ahora me parece bien que no entre, ¿ok? Pero condición de transversalidad, no estoy diciendo que va a caer condición de transversalidad, pero estoy diciendo que es un concepto que se vio antes de la semana 18. Quería precisar esto. Eso, bueno, gracias por la atención. Seguramente voy a cerrar Zoom de manera un poco bruta porque no veo mi mouse. Y como no lo veo, voy a tener que cerrar de manera bruta. Ya. Gracias, nos vemos el miércoles entonces. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profesor.